Bienvenidos a esta presentación que se titula Incidencia del número de álabes en el rendimiento hidráulico de una turbina axial usada al interior de tuberías. Los autores somos los docentes Daniel Sanín Villa, Sebastián Vélez García y mi persona Óscar Monsalve de la Institución Universitaria ITM de Medellín. Con respecto a la problemática del estudio tenemos lo siguiente. Para las tuberías presurizadas por gravedad, específicamente aquellos sistemas para la distribución de agua potable, se desarrollan grandes presiones y velocidades al interior de estos sistemas, por lo cual existe un constante exceso de energía que se disipa con válvulas reguladoras de presión, pero no es aprovechada, por lo cual este tipo de energía se podría aprovechar para generar energía eléctrica y adicionalmente se podría considerar como una energía consistente, predecible, limpia y amigable con el medio ambiente. Este exceso de energía se podría aprovechar entonces con el uso de turbinas al interior de tuberías. En este caso podemos ver una turbina esférica utilizada por esta empresa Lucid Pipe, con la cual pueden generar energía hidroeléctrica del fluido. Eh, las turbinas también generan una caída de presión aguas abajo de la tubería, por lo cual podrían reemplazar las válvulas reguladoras de presión o eh, reducir el número de horas de mantenimiento requeridas para ellas. Podemos ver en este segundo ejemplo eh, un sistema de turbinas o de una turbina instalada en un bypass, en una tubería de flujo, digamos, principal. Podemos ver que también esta potencia generada depende de la cabeza y depende del caudal que fluye por la tubería, y estos diámetros de tubería, por ejemplo, pueden variar desde 51 milímetros hasta 2.4 metros, y también podemos observar que la potencia producida puede variar de 10 kilovatios hasta 2 megavatios. Con respecto a los tipos de turbinas utilizadas, entonces tenemos la turbina tipo propulsor, que varía su eficiencia hidráulica desde el 51% hasta el 76.8%. También podemos observar la bomba utilizada como turbina, la PAT, que está operando alrededor del 66% de eficiencia. También tenemos la turbina tipo Savonius, que opera del 28 al 40%. También podemos observar la turbina Mitchell-Banky, que opera alrededor de un 42% cuando no se modifica la geometría de la tubería, y la turbina Darius esférica, que opera de un 26 a un 40% de eficiencia. Para nuestro estudio nosotros tendremos en cuenta la turbina que se identificó ser la más eficiente, la cual es la de tipo propulsor. Con respecto al objetivo, y después de analizar la literatura existente, se identificó que hay una insuficiencia en la investigación, específicamente con respecto al número de álabes para esta turbina y para un diámetro menor a 100 milímetros. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es emplear dinámica de fluidos computacional para determinar la relación entre la variación del número de álabes y el rendimiento hidráulico de esta turbina para un diámetro de 75.3 milímetros, que equivale a una tubería de 3 pulgadas. En la imagen derecha podemos ver entonces la geometría de la turbina utilizada y podemos ver entonces la variación de los álabes. Con respecto a la metodología, entonces se empieza con la obtención de la geometría, la cual se obtuvo de acuerdo a una metodología de diseño publicada por Ramos et al. En 2013. Luego pasaríamos a la definición de volúmenes de control. Aquí podemos ver todos los volúmenes que se estarían simulando. En verde podemos ver la ubicación de la turbina dentro de la tubería. Se utilizaron unas condiciones de frontera de 13.85 kilogramos sobre segundo constante y una presión de salida relativa de 0 pascales. Con respecto a la configuración del solucionador de CFX de ANSYS, se utilizó un análisis estacionario, se utilizó el modelo de turbulencia K omega SST y un criterio de convergencia de 1 por 10 a la menos 4. Luego, dentro del proceso de la metodología,
se realizó un estudio de malla. Específicamente se aplicó el método índice de convergencia de malla GCI. Para las variables de salida de torque y caída de presión fue del 0.7 y 0.5% respectivamente. Estos valores son aceptables, y la malla utilizada entonces tuvo un número de elementos de alrededor de 3 millones con una oblicuidad promedio de 0.22, y en el cuadro verde podemos observar el estudio paramétrico, donde se varió la velocidad angular de 1600 a 3800 rpm con pasos de 200 rpm, y el número de álabes se varió de 2 a 6. Con respecto a la obtención de resultados, entonces se calculó el torque y la caída de presión. Con esto se calcularon la potencia mecánica y la eficiencia de la turbina, y también se generaron los contornos de presión total y energía cinética turbulenta y algunas visualizaciones de vórtices. Con respecto a los resultados, podemos observar en la izquierda el torque de la turbina y en la derecha la potencia mecánica de la turbina. Con respecto al torque, podemos observar que este es proporcional al aumento del número de álabes, así también como la potencia mecánica. Sin embargo, el torque disminuye a medida que vamos aumentando la velocidad angular, y en la potencia mecánica hay un valor máximo, el cual está ubicado aproximadamente en la mitad del rango de velocidad angular que se está evaluando. Con respecto a la caída de presión que vemos en la izquierda, podemos observar que la caída de presión también es proporcional al aumento del número de álabes. Esto se debe a que la turbina percibe un mayor bloqueo a medida que los álabes aumentan. Entonces la presión generada, o la caída de presión generada por la turbina, es mayor. Sin embargo, la caída de presión también es inversamente proporcional con respecto a la velocidad angular. Y finalmente, con respecto a la eficiencia hidráulica, se puede observar que los mayores valores obtenidos correspondieron a los mínimos valores de número de álabes. Para explicar esto, entonces se generaron unos contornos de presión total y de energía cinética de turbulencia. En la izquierda, la presión total, se puede confirmar entonces que aguas arriba de la turbina, cuando aumentamos los álabes, efectivamente la presión también aumenta. Y con respecto a la energía cinética de turbulencia a la derecha, podemos observar que aguas abajo, estos valores de ese parámetro aumentan, y estos valores están relacionados directamente con las pérdidas hidráulicas generadas. Entonces esto también nos explica por qué las turbinas con menores álabes son los más eficientes. También tenemos la visualización de vórtices a través del criterio Q. Aquí podemos observar entonces que para un número de álabes bajos se tienen unos vórtices o una formación de vórtices espirales, pero a medida que aumentamos el número de álabes, estos vórtices cambian su forma y pasan a ser unos vórtices longitudinales. Y también a medida que vamos aumentando todavía más el número de álabes, podemos ver que estos vórtices longitudinales aumentan en su diámetro, y los vórtices están también relacionados directamente con las pérdidas hidráulicas, por lo cual esto también nos sirve de explicación para la relación inversa entre la eficiencia y el número de álabes. Por último, podemos concluir entonces que el torque y la caída de presión muestran una relación directa lineal con el aumento del número de álabes, pero la eficiencia presentó una correlación inversa. Segundo, las mayores eficiencias de la turbina se asociaron a un número menor de álabes. Esto se atribuye al bajo número de estructuras de vórtices, las cuales están relacionadas con las pérdidas hidráulicas, y estos resultados concuerdan también con los resultados reportados por otros estudios en la literatura. Y por último, si se requiere generar una mayor caída de presión y al mismo tiempo generar una mayor potencia mecánica, entonces es recomendado emplear un número alto de álabes. Pero por el contrario, si se quiere operar eficientemente pero a una caída de presión reducida, se recomienda emplear un número menor de álabes. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.